Buenos días, en este video vamos a ver cómo se resuelve el punto 3 del trabajo práctico 6, donde tenemos que realizarlo en nuestro archivo en la hoja ejercicio 2. Como le decía en la hora de clase, en el video anterior, es muy recomendable que antes de empezar a resolver el ejercicio, primero leamos toda la consigna. Una vez que leemos toda la consigna, observar la tabla para interpretarla y después sí empezar a generarla, a crearla en Excel. Entonces, en la consigna del punto 3 nos pide en la hoja ejercicio 2 crear la siguiente planilla. Otra vez debemos tener el recaudo de empezar en la celda B2. La planilla que tenemos ante nuestros ojos es una planilla que tiene diferentes tipos de líneas, por lo que observamos. También tiene celdas que están combinadas, como por ejemplo la celda B2, C2, D2 y E2. Hay otras celdas combinadas, en este caso con un grupo de celdas combinadas en forma vertical, que es la que contiene al dato virales, y otro grupo de celdas combinadas en forma horizontal, que es la que contiene al dato de tipo rótulo etiqueta bacteriana. Luego también vamos a observar que en nuestra planilla hay otras celdas combinadas, por ejemplo total N, cantidad de enfermedades virales y cantidad de enfermedades bacterianas. A la derecha también tenemos dos celdas combinadas para cantidad de enfermedades virales y también para cantidades de enfermedades bacterianas. A su derecha tenemos dos celdas combinadas. Muy bien. En este caso nosotros vamos a ver que vamos a tener que calcular mediante fórmulas y funciones los resultados que nos piden. El total de N, que sería el total de pacientes, el porcentaje, o sea, la suma de los porcentajes. Como es una suma de porcentaje, esto es 100. Acá vamos a tener que calcular en la parte superior de la planilla, más concretamente en la celda E4, esos 8 pacientes con esa primera patología, qué porcentaje representan dentro del total de enfermedades. Y las celdas que están en amarilla es porque debemos completarlas con funciones. Muy bien. Tenemos que respetar las mismas consignas que el punto anterior, es decir que los formatos numéricos deben ser los mismos tal como aparecen en la imagen de muestra. Si nosotros observamos, tenemos números enteros por acá, acá sí tenemos números decimales, pero con un solo dígito decimal. Por lo tanto, vamos a tener que ajustar la configuración para que solamente visualice un dígito decimal. También nos pide la consigna que respetemos los formatos de texto y de las celdas, es decir, lo que está en negritas, lo que está en centrado y lo que está justificado a la izquierda y lo que está justificado a la derecha, como por ejemplo los números. A eso hace referencia respetar los formatos de texto y las celdas. Y por supuesto también hace referencia a el color de las líneas y también hace referencia al relleno, lo que está con relleno celeste, celeste, lo que está en gris y lo que está en amarillo, como también lo que está en anaranjado. O sea que cuando nosotros terminamos de hacer la planilla, tiene que estar exactamente como nos muestra la imagen de la consigna del trabajo práctico. Luego nos pide que completemos las fórmulas en las celdas grises. Y bueno, acá hay un punto a tener en cuenta, una consideración a tener en cuenta. Como esta primera parte del trabajo práctico es para que ustedes se familiaricen y practiquen, entonces no voy a tener en cuenta en esta primera entrega del trabajo práctico 6 si lo hacen bien o mal a las fórmulas solicitadas. Las funciones, el que se anima a aplicarlas puede hacerlas y el que no las deja vacías. Sí voy a poner hincapié en controlar de que si tenga el formato de la planilla, o sea, los formatos, los estilos, los bordes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Comprendido entonces toda la consigna, vamos a proceder a empezar a
realizar la tabla. Como yo les comentaba, cuando trabajamos en Excel, lo primero que se recomienda hacer es trabajar sobre la carga de datos, ya sean del tipo rótulo etiqueta o bien numérico. Entonces, posicionado en B2, en la celda B2, vamos a combinar las celdas que van desde B2 hasta E2. Acá es importante que ustedes tengan presente y clara la información para que el cuadro les salga exactamente como lo solicitado. Entonces, seleccionamos el bloque de celdas, combinamos y centramos. Una vez que realizamos esta acción, procedemos a colocar el dato en dicha celda. Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual. Muy bien. Procedemos con los títulos de columna, tipo, diagnóstico, N, que es la cantidad de pacientes, y el signo de porcentual o porcentaje. Muy bien. Como observamos, esos datos están centrados, entonces aprovechamos y centramos, y también, ya que estamos, colocamos negrita. Lo mismo, el mismo procedimiento hacemos para diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual. Ahora tenemos que empezar a cargar en diagnóstico los diferentes tipos de patología. Entonces empezamos a escribir cada una de ellas. Y ahora procedemos a combinar las celdas desde B4 hasta B9. En ellas debemos escribir virales. Ahora, para poder aplicar en forma correcta la justificación y que nos quede exactamente como figura también en las consignas del trabajo práctico, lo que vamos a hacer es aplicarle centrado, los dos centrados, tanto el horizontal como el vertical, y también por supuesto negritas. Ahí ya podemos aprovechar para cambiar el ancho de la columna C para que adquiera ahora la longitud o el ancho de acuerdo al nombre de las diferentes enfermedades o diagnósticos. Procederemos ahora de la misma forma con las enfermedades de origen bacteriano. Muy bien. Entonces, de esa forma, introducimos. Si se equivocan y quieren agregar un carácter, saben que con la tecla F2, que era una de las preguntas del práctico 5, pueden editar in situ, o sea, dentro de la celda, el contenido, o bien doble clic en la celda en cuestión. Muy bien, acá otra vez ajustamos el ancho de columna porque apareció un diagnóstico más extenso. Y por supuesto realizamos la combinación de celdas correspondientes desde
B10 a B14. Procedemos a realizar el doble centrado, o sea, horizontal y vertical, y cargamos el dato. Procedemos también a aplicar negritas. Y ahora combinamos las celdas B15 y C15. También se aplican negritas. Y allí vamos a escribir total N. Procedemos también a las combinaciones de las celdas B16 y C16. Aplicamos negrita y ahora escribimos cantidad de enfermedades virales. Realizamos una combinación más, ahora sobre P17 y D17. Y en ellas colocamos cantidad de enfermedades bacterianas. Cantidad de enfermedades bacterianas. Y por supuesto aplicamos también negrita. Vamos a proceder a combinar las celdas D17 y E17 y realizamos el mismo procedimiento para D16 y E16. Ya combinamos todas las celdas que necesitábamos combinar, por lo tanto ahora vamos a empezar con la carga de los valores numéricos. Muy bien. Entonces vamos a ubicarnos convenientemente para tener a la vista esos valores numéricos y procedemos entonces a la carga. Vamos a empezar con N, 8, 1, 4, 15, 5 y 1, 19, 10, 13, 16 y 1. Ahora procederemos a los datos de la columna porcentual o porcentaje. 1.1, 4.3. Digo punto porque en el teclado numérico de una computadora de escritorio o de las notebooks que lo tengan, el punto que figura allí en realidad es la coma decimal. Observen que en mi caso no tengo que configurar el formato numérico porque me lo carga exactamente como figura en la muestra de la consigna del trabajo práctico. En el caso de que no le muestre, como por ejemplo allí, observen que yo puse 14.0, pero como habíamos dicho en la clase, en la teoría, cuando está en formato general el número y tenemos decimales nulos, como es este caso, coma 0, vamos a tener que aplicar otro formato y configurarlo para que solamente muestre un dígito decimal. Si yo coloco número, me va a mostrar la parte decimal nula para el caso del 14. Pero el problema está que número me va a asignar 2 dígitos decimales. Por lo tanto, vamos a tener que luego personalizar más el formato numérico. Muy bien. Ahora vamos a ver esto que les acabo de contar respecto al formato. Selecciono la celda que está vacía también, porque en algún momento cuando vayamos a crear la fórmula, el resultado también tiene que tener el mismo formato que el resto de los porcentajes. Selecciono el bloque de celdas, hacemos un clic derecho y en ese menú desplegable que aparece seleccionamos formato de celdas. Una vez allí, nos posicionamos en la ficha número y luego elegimos número y a continuación colocamos 0 posiciones decimales. Perdón, 1 porque queremos que visualice solamente un dígito decimal. Por último hacemos clic en aceptar y ahí observamos que nos muestra el 14 con la parte decimal nula. Muy bien, una vez que llegamos a este punto,
lo que deberíamos hacer es trazar las líneas. Para ello observamos nuevamente nuestra planilla, nuestra tabla, y de esa forma analizamos lo siguiente: los estilos de línea, los colores de las mismas y por supuesto la localización, la ubicación de esas líneas. Y bueno, ahí la sugerencia que les doy es que sean muy observadores. Miren, yo acá lo voy a decir, lo voy a ir contando y voy a ir mostrando en el video los diferentes tipos de líneas. Para que lo puedan apreciar mejor, voy a aplicar un zoom. Y bueno, acá podemos ver claramente los 4 estilos de línea. Alrededor tenemos líneas doble en color negro. En el interior de la tabla vamos a tener 3 tipos de líneas continuas: la fina, que es la que hay en mayor número, la intermedia y la gruesa. Una vez que tenemos claro los 4 tipos de líneas que tenemos en nuestra tabla, ahora sí vamos a observar la totalidad de la tabla para ver dónde están dichas líneas. Las dobles en color negro se encuentran en el contorno, o sea, alrededor de la tabla, y las finas, que hay en mayor número, son las que separan una columna de otro, o sea, la columna B con la columna C, la columna C con la columna D, la columna D con la columna E. Y también son las que separan las enfermedades o diagnósticos dentro del grupo de las virales y dentro del grupo de las bacterianas. Las líneas intermedias, o sea, ni tan gruesa ni tan fina, tenemos la que separa los títulos de columna con virales y la que separa los diagnósticos de virales con las bacterianas y la que separa el total de las cantidades de enfermedades virales y la que separa la cantidad de enfermedades virales con la cantidad de enfermedades bacterianas. Y las gruesas, las más gruesas de todas, son las que se encuentran por arriba, que separan los títulos de columna con el título de la tabla, o sea, diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, con los títulos de columna. Y la otra es la que separan los datos de los diagnósticos de los respectivos totales y cantidades. Muy bien, una vez que tenemos claro esto, que sería el estilo de la línea en cuanto a color también, y la ubicación, la localización de las mismas, ahí sí ya deberíamos proceder a generar esas líneas en nuestra tabla. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, como les comentaba en la teoría, en el ejercicio anterior, hay que hacer las líneas del contorno. Por ese motivo que ustedes siempre van a seleccionar toda la tabla, inclusive aquellas celdas que están vacías. Son todas las que van a estar dentro de la tabla. Clic derecho, formato de celda, nos dirigimos a la ficha o pestaña borde. Una vez que estamos en borde, lo primero que seleccionamos es la línea, el estilo de línea en cuestión. Como voy a hacer la del contorno doble, el color es negro, por lo tanto dejo en automático, y luego hago clic en el botón contorno, que es para que me coloque dicha línea en el borde o los laterales de mi tabla. Voy a proceder ahora a las líneas interiores que hay en mayor número, que son las finitas. Elijo entonces la línea fina, que va a ser la que está a la izquierda de la línea doble. Ahora sí tengo que elegir el color porque todas las líneas interiores son de color rojo. Y por supuesto hago clic en el botón interior. Llegado a este punto, doy clic en aceptar. Y ahora vemos cómo empezó a tener otra imagen nuestra planilla. Voy a proceder ahora a marcar convenientemente el bloque de celdas, porque lo que necesito marcar son las líneas intermedias, o sea, ni tan gruesa ni tan fina. La forma más conveniente es seleccionar el bloque de celda que va desde B4 hasta E9. Una vez que selecciono convenientemente, hago un clic derecho. Pero antes de continuar, tengan en cuenta que cuando uno marca un bloque de celdas en Excel, la primera celda del bloque también está seleccionada, aunque no esté sombreada, como ustedes ven ahí.
Si yo, por ejemplo, marco este bloque de celda, la primera celda del bloque no me la sombrea. Es para saber cómo empezamos a marcar el bloque. Hasta ahora, los temas que hemos dado, da lo mismo marcar de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. O de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Pero cuando veamos temas más avanzados de Excel, ahí sí ya no es lo mismo marcar de una u otra forma. No obstante, por ese motivo es que cuando marcamos un bloque de celda, la primera celda del bloque es en color blanco, o sea, sin sombrear, para que sepamos que marcamos de izquierda a derecha en este caso. Pero está dentro de la selección dicha celda. Clic derecho sobre lo seleccionado, formato de celdas. Ahora elegimos la celda intermedia. En cuanto a espesor, elegimos el color rojo. Y para nuestro bloque, las líneas intermedias son la superior, vamos a elegir el color, la superior y la inferior. Hacemos clic en aceptar y ya aparecieron nuestras líneas intermedias. La otra línea intermedia se va a encontrar entre las que separa cantidad de enfermedades virales con el total y cantidad de enfermedades bacterianas con las virales. Procedemos a un clic derecho, otra vez seleccionamos la línea intermedia, seleccionamos el color y de acuerdo a nuestro bloque también va a ser la línea superior e inferior. Hacemos clic en aceptar y a continuación trazamos las que nos quedaron pendientes, que son las dos gruesas. Marcamos convenientemente el bloque de celda desde B3 hasta E14. Para ese bloque de celda, las gruesas van a ser la superior y la inferior. Clic derecho sobre lo seleccionado, formato de celdas, clic en la ficha borde por si no estaba, elegimos la línea más gruesa, el estilo, y luego el color correspondiente, en este caso rojo, y ahora hacemos clic en los lados superior e inferior, en los bordes superior e inferior. Clic en aceptar y ya terminamos con todos los bordes o líneas. Vamos a proceder ahora a trabajar sobre el relleno. Tenemos 4 colores de relleno: el gris, el celeste, el amarillo y el anaranjado. Vamos a proceder entonces con el gris. Acá son celdas no consecutivas, por lo tanto hago control clic en E4 y E14. Y luego en la ficha inicio, en el botón que tiene el tachito de pinturas, ese es relleno, elijo gris. Ahora voy a proceder al amarillo. Para ello voy a seleccionar con control clic las celdas D15, D16 y D17. Y procedo igual que la anterior. Vamos a ver ahora en nuestra muestra cuáles son las celestes, total y virales con sus respectivos porcentajes, menos la de la primera patología o diagnóstico. Por lo tanto, entonces, acá voy a proceder de esta forma. Vamos a ver si hay alguna que nos quedó. Nos quedó el relleno anaranjado. Muy bien. Entonces, por último, realizamos el relleno en cuestión y acabamos de terminar nuestra tabla. Quedamos acá entonces hasta el próximo video.